Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos y bienvenidas para que juntos meditemos, reflexionemos y nos alimentemos con la palabra del Señor hoy lunes 4 de mayo del 2026. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11. La palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Señor que ustedes y yo no seamos esos oyentes olvidadizos, sino que seamos esos dichosos al poner por obra la palabra de Dios que escuchamos, como dice en Santiago 1:25. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, del versículo 21 al 26. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, que estoy a vuestro lado. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos juntos. Santo y divino Espíritu de Dios, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que al escuchar tu palabra la pongamos en práctica, perseverando en ella, que demos mucho fruto y podamos alcanzar la salvación. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy estamos leyendo San Juan, capítulo 14, del versículo 21 al 26. El Señor Jesucristo nos manda a guardar sus palabras, a guardar sus mandamientos. El que guarda mis mandamientos. Jesús en Juan 15:10 dice: como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre, ustedes cumplan mis mandamientos. Ustedes y yo estamos llamados a cumplir, ¿qué? Los mandamientos de Cristo. También San Pablo en Gálatas 6:2 nos recuerda que tenemos que cumplir los mandamientos de Cristo. Dice Jesús: el que me ama guardará mis palabras. Entonces el Cristo, que nos trae la revelación definitiva, como dice Mateo 5:17, Él nos manda a cumplir su palabra. Entonces, recuerdan allí en Marcos capítulo 9, versículo 4, en adelante, cuando en la transfiguración, entonces de la nube sale una voz que dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Desaparece Moisés, que representaba la ley de Moisés. Desaparece Elías, el que representa a los profetas. Se queda Cristo. Dice la voz del cielo del Padre: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y escuchando a Jesús dice: ustedes me aman si cumplen mis palabras. También es preciso analizarnos nosotros mismos si nuestros actos van con nuestras palabras, porque qué fácil es decir amar a Dios, pero qué fácil es obrar de acuerdo a ese amor a Dios que tenemos. En Tito 1:16 dice la palabra de Dios: profesan conocer a Dios, pero con sus obras le niegan. Lo que nos pasa a muchos, que nos vivimos engañando diciendo que amo a Dios, pero cuando se trata de vivir ese amor a Dios, al prójimo, a uno mismo, de seguir la palabra de Dios, parece que estuviera duro. O algunos quieren seguir a Dios como que si fuera algo fácil. Jesús es claro ahí en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, cuando dice que hay dos caminos, que hay dos puertas, la puerta ancha y la puerta angosta. Que ancha es la puerta que lleva a la perdición, hacerlo más fácil, hacer lo que a mí me gusta, hacer lo que el mundo me ofrece, eso me lleva a la perdición. Pero que angosta es la puerta que me lleva a la salvación. Y pocos son los que entran por ella, porque pocos son los que quieren
verdaderamente seguir al Señor. Jesús no dijo, vengan que aquí se siente bonito. No, en Marcos 8:34 dijo el Señor, el que quiera seguirme, venga y tome su cruz y sígame. De manera que hay que tomar la cruz y seguir. Siracías capítulo 2 del versículo 1 en adelante, léanlo por favor. Siracías o Eclesiástico capítulo 2 del versículo 1 en adelante dice, hijo, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Siempre va a haber pruebas. Pero ¿saben qué es lo bonito? Romanos 5 del 3 en adelante dice que aún nos gloriamos en las tribulaciones porque la tribulación engendra la paciencia y eso la virtud probada, y eso la esperanza y la virtud probada. Y para que ustedes y yo no nos sintamos solos en las tribulaciones, como que si nadie me quiere, todos nos han abandonado. Jesucristo nos muestra la prueba de amor. Romanos 5:8 dice más, la prueba que Dios nos ama es que Cristo, nosotros siendo pecadores, Él murió por nosotros. Él dio su vida por nosotros y Él nos manda a guardar sus mandamientos. Entonces dice, si ustedes me aman, van a cumplir mi palabra, entonces el Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes. De manera que Dios puede pasar por nuestro corazón, pero al nuestro corazón estar endurecido y no abrirse a su palabra, a su mensaje, al Evangelio, entonces Dios no va a habitar en nuestro corazón, aunque con nuestra boca digamos que amamos al Señor, pero con nuestras obras lo negamos. Entonces ahí Dios no habita en nuestro corazón, porque recuerden, cuando nos bautizamos es cuando recibimos al Espíritu Santo por primera vez. Es cuando ustedes y yo pasamos a ser templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3, del 16 al 17. No saben que son templos del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y cualquiera que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. De manera que es muy importante vivir moralmente, espiritualmente, intelectualmente, de acuerdo como Dios manda. Siempre lo que vayamos a hacer hay que ver qué dice Dios a este respecto. Y Dios, Él nos habla y nos enseña a través de la iglesia, que es nuestra madre y maestra. El Catecismo numeral 2030 dice que la iglesia es nuestra madre y maestra. Por eso debemos siempre aprender el mensaje de Dios a través de su iglesia que Él fundó, instituyendo a 12 apóstoles, dejando a Pedro como cabeza, y ahora hasta el Papa León. Tenemos 267 papas, ahora, año 2026. Bien. También el Señor Jesús nos habla acerca de la Santísima Trinidad. El misterio de la Trinidad es el misterio más grande, numeral del Catecismo 234. Y dice muy importante el versículo 26, dice, pero el Paráclito, el Espíritu Santo es el Paráclito. Dice, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os enseñe todo y los vaya recordando todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo nos viene a enseñar. El Espíritu Santo nos va recordando lo que Jesús nos enseñó y nos enseña nuevas cosas. Jesús nos enseñó su Evangelio en la Escritura y a través también de la tradición. Ahora, cuando ustedes y yo no queremos decir, oh, Espíritu Santo, recuérdame cómo Jesús enseñó esto o aquello, pero nunca hemos leído los Evangelios, no nos hemos ocupado en aprender la enseñanza de la iglesia, ¿qué nos va a recordar? Una vez una señora me decía, ¿usted cómo sabe algunas citas bíblicas? Yo también quisiera. Y le pregunté, ¿usted lee la Biblia? No. Entonces, ¿cómo quiere aprender? ¿Cómo quiere que el Espíritu Santo le recuerde algo que usted no ha leído? El Espíritu Santo va a recordar algo que hemos leído y nos va a enseñar nuevas cosas. Y a veces surge la pregunta, ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Muy importantísimo. Miren, aquí tengo el Catecismo de la Iglesia, el numeral 1864, dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Mateo 12:31 dice, no hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna. Catecismo numeral 1864. Por eso es importante para que ustedes y yo estemos siempre pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe y a la vez dejándonos guiar de Él. Porque el Espíritu Santo es quien guía la iglesia.
En el numeral 1099 dice: el Espíritu Santo recuerda el misterio de Cristo. Lo que Jesús dice, Él os recordará todo. Mire, en 1099 dice: el Espíritu Santo y la Iglesia cooperan en la manifestación de Cristo y de su obra de salvación en la liturgia, principalmente en la Eucaristía y analógicamente en los otros sacramentos. La liturgia es el memorial del misterio de la salvación. El Espíritu es la memoria viva de la Iglesia. Juan 14, 26, que es el Evangelio que estamos leyendo hoy día. Y dice la palabra de Dios: Espíritu Santo recuerda primeramente a la asamblea litúrgica el sentido del acontecimiento de la salvación, dando vida a la palabra de Dios que es anunciada para ser recibida y vivida. Muy importante, la palabra de Dios debe ser recibida. Voy a misa y recibo la palabra de Dios. Y vivida, y tengo que vivir el mensaje de la palabra de Dios que escuché. Si no, como hace rato le decía en Tito 1:16, dice: profesan conocer a Dios, pero con sus obras, pero con sus obras le niegan. Dice: la importancia de la Sagrada Eucaristía en la celebración de la liturgia es máxima. En efecto, de ella se toman las lecturas que luego se explican en la homilía y los salmos que se cantan. Las preces, oraciones e himnos litúrgicos están impregnados de su aliento y su inspiración. De ella reciben su significado las acciones y los signos. Sacrosanctum Concilium 24. Bien, y pueden ustedes leer, está hablando aquí desde respecto del, está hablando de el misterio pascual en el tiempo de la iglesia. Entonces ahí nos habla acerca de la liturgia de la Santísima Trinidad. Numeral del Catecismo, léanlo por favor en casa: 1077 al 1112, 1077 al 1112. Mis queridos hermanos y hermanas, dejemos que el Espíritu Santo nos siga guiando siempre y pidámosle siempre su ayuda. Él es el quien viene con gemidos inefables para que ustedes y yo comprendamos la palabra de Dios, porque ustedes y yo no sabemos qué es lo que debemos de pedir, como dice Romanos 8:26. Les envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que la Santísima Virgen María, junto con todos los santos, intercedan por cada uno de ustedes, de vuestras familias y del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día.